Amén, mis hermanos. Con tres gloria a Dios, dijo mi hermano Jonathan. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis Amén. hermanos. Qué hermosas alabanzas Así es, Señor, amén. que hemos cantado al Señor, mi hermano. Y recordar esta semana, hermanos, de una manera solemne, Así es, Señor. lo que nuestro Señor atravesó en la cruz del madero. Amén, gloria a Dios. Sabe que de muy temprano el Señor ministraba mi vida en el trabajo, y al escuchar esta palabra el Señor me quebrantaba de una manera, hermano. Y en este momento también siento su presencia, Amén, gloria a Dios. porque es una palabra, hermanos, de Jesús, Así es, Señor, ayúdanos. de aquel que murió por nosotros, Así es, mi amor. Amén, Señor. Gracias, Señor. para que hoy nosotros tuviéramos Gracias, vida, Espíritu Santo, Señor, mi alma. para que hoy nosotros estuviéramos en este lugar, Bendito sea tu nombre, Señor. para darnos una esperanza, Amén, gloria a Dios. para darnos vida eterna, para darnos salvación. Amén. Hoy vemos los acontecimientos, hermano, en el mundo, las guerras, los rumores de guerra. Vemos a este señor Donald Trump bombardeando la nación de Irán, Irán bombardeando Israel. Hermanos, una guerra tremenda. Y esta nación de Estados Unidos, hermano, está en la Biblia. Todo lo que está aconteciendo está en la Biblia, en la palabra del Señor. Así es, Señor, amén. Nosotros vemos a esta nación, hermano, la Biblia declara de Estados Unidos que es martillo de las naciones. Esta nación que ha dado de beber de la ira de su copa, ha dado a las naciones para que beban de la fornicación. Dice, hablando de la gran Babilonia. Y vemos que esta nación, hermano, va a ser juzgada por Dios. Así es, Señor. Va a ser juzgada. Nosotros podemos ver, hermanos, cuando las personas son llevadas a estos tribunales. Vemos personas que han asesinado, han matado, hermanos, han robado. Pero allá la justicia es severa. Y sabe que las personas muchas veces son condenadas a la muerte. Y el juez a veces declara una condena de muerte sobre la persona. Y estas personas, al oír esa condenación, hermanos, se quebrantan, se desesperan, lloran, hermanos. Reaccionan de una manera tremenda. Pero ¿sabe qué lindo sería que esta persona que ha sido condenada a la muerte, de repente llegara a alguien y le dijera: no te vas a morir, yo voy a tomar el lugar por ti? Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Así es, Señor, amén. Nosotros íbamos a la muerte, íbamos a la condenación eterna, íbamos al infierno, hermano. Pero apareció Él, apareció Jesucristo y tomó el lugar de nosotros. Hoy quiero que, hermanos, apaguemos nuestros celulares y que pongamos atención a esta palabra muy solemne para este día. El mundo celebró la Semana Santa. El hermano decía: todos los días son santos para Dios. Así es, Señor. Todos los días. Todos los días está Dios con nosotros. Pero el mundo a veces lo celebra de una manera, hermanos, sin conocer lo que aconteció este día, o lo que acontecieron los días anteriores. Todo lo que tuvo que atravesar nuestro Señor. La gente lo celebra con un chocolate, un huevito. No es malo. Pero lo importante es que el Cordero de Dios murió para darle esperanza a esta humanidad. Hoy día voy a predicar, hermanos, bajo el tema La pasión de Cristo, crónica
médica del Señor. Quiero que busquemos nuestras Biblias y vamos al libro de Isaías en el capítulo 53. Se daba un adelanto en la alabanza que cantábamos al principio y me gozaba en el Señor, ¿sabe? Porque aquí nadie se organiza con nadie. Aquí es el Señor el que pone las alabanzas, pone en el corazón el querer como el hacer. Por eso qué linda bendición hemos recibido de Dios. Esas maderas, esa casa que nos regalaron para desarmarla, es el Señor poniendo en el corazón del hombre el querer como el hacer. La pasión de Cristo, crónica médica del Señor. Libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 1 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 53. Si lo ha encontrado, me confirma con un amén. 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 Nos ponemos de pie en reverencia al Señor y a su bendita palabra. ¿Lo encontró, hermana Mireya? Isaías. Ayúdele, hermana Patricia, aquí a la hermana Mireya para que encuentre Isaías 53. Lo importante es que escuchemos esta palabra, hermano, y la meditemos. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y vamos a ver hoy lo que atravesó nuestro Señor. Lo que dice la ciencia médica, lo que dicen los historiadores. ¿Qué es lo que Él atravesó? Porque a veces vemos la cruz, pero no hay un entendimiento de lo que verdaderamente tuvo que padecer el Señor. Libro de Isaías, capítulo 53. Le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eterno Dios y Padre celestial, le damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en nuestra vida. Abra nuestro corazón en este día, Padre. Habla nuestra vida, Señor, y háganos comprender a través de su bendita palabra y de esta enseñanza lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para que nosotros hoy tuviéramos vida, Padre celestial, para que nosotros hoy fuéramos llamados hijos de Dios. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Dios del cielo. Use mi vida, Padre, se lo pido, como una simple vasija en sus manos. Porque toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y la riqueza le merecen solamente a usted. Muchas gracias, Rey del cielo. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La pasión de Cristo, crónica médica de nuestro Señor. Hermanos, hoy no venimos a escuchar un relato superficial. Hoy día vamos a realizar una autopsia espiritual y física de las últimas 18 horas de aquel que, siendo Dios, decidió que su cuerpo fuera destruido para que el nuestro fuera restaurado. Hermanos, cuando leemos esta palabra, vemos a un profeta llamado Isaías, que 750 años antes de que nuestro Señor llegara a esta tierra, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Él escribe esta palabra, hablando de los padecimientos de nuestro Señor, hablando de Jesucristo el Mesías, hablando del Salvador del mundo, hablando de aquel que tendría que ir a la cruz del Calvario y morir y derramar su sangre. Isaías lo escribe en este capítulo 53. Hermanos, cuando vemos la Semana Santa, vemos esta semana como la semana en donde nuestro Señor comienza a prepararse para morir en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el preludio o el antes al llegar a la cruz del madero?
Cuando vemos el Domingo de Ramos, antes del primer golpe físico, hermanos, el cuerpo de Jesús ya estaba bajo un asedio, hermanos, de estrés sistémico. Cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al 11, podemos ver la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Mateo 21, del 1 al 11. Hermanos, vemos la entrada de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor le dice a sus discípulos, vayan a aquel lugar y van a encontrar un pollino amarrado. Vayan a la casa de ese señor y díganle, el Señor lo necesita. Dice que le traen el pollino, esta asna. Y el Señor se sube a esta asna preparada. Y dice que comienza a entrar por las puertas de Jerusalén. Todo el pueblo, hermanos, con palmas de hojas en sus manos. Todos viendo al Señor y ponían sus mantos para que Él pasara. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana decía la gente, clamaban, alababan, exaltaban a Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo venía entrando, haciendo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Médicamente, aquí se activa la respuesta de estrés agudo. Vemos, hermanos, una activación al estrés. Él comienza a ver todo esto, el Señor Jesús. Él ya sabía lo que tenía que padecer. Él ya venía preparando su mente psicológicamente, hermano, ante las hostilidades de las autoridades de ese lugar. Muchos se levantaron para cuestionarlo. Muchos se levantaban, hermano, estos fariseos. ¿Para qué? Para acusarlo. Para inventar cosas sobre él. Él sufre un estrés tremendo, hermanos amados. En ese Domingo de Ramos. Al día siguiente, en el capítulo 21 del versículo 12, o el capítulo 25, versículo 46, vemos cuando Jesús va a la purificación del templo de Jerusalén. Vemos la purificación. Cuando Él entra a la casa de Dios, ¿y con qué se encuentra? Con que estaban haciendo venta de animales, estaban haciendo cambio de monedas, estaban, cierto, vendiendo en la casa de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Toma un látigo y suelta a los animales y los comienza a echar a todos. Él ya se estaba estresando. Él ya estaba teniendo, hermano, algo dentro de sí. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba sufriendo una fatiga. Jesús gasta sus reservas en intensas disputas teológicas y físicas con los fariseos, con la gente de ese lugar. Él ya estaba haciendo un preludio, un antes, al entrar a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el día lunes y el día martes. El día miércoles, en Mateo capítulo 26, del 14 al 16, vemos el día del silencio. Vemos la traición de Judas, hermano, que genera un aislamiento emocional que la medicina denomina estrés psicosomático profundo. El día del silencio. Jesús ya sabía que lo iba a traicionar. Él sabía. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Judas estaba planificando de una manera interna, a espaldas, escondidas de Jesús, hablando con los fariseos para entregar al maestro. Jesús ya lo sabía y ese día tuvo de silencio el Señor. Se cayó el Señor, se cayó, guardó silencio, hermano. Y le dice a sus discípulos, y sus discípulos le dicen, maestro, ¿dónde nosotros vamos a comer la Santa Cena? Porque era Pascua. Había que sacrificar un cordero. Gloria al Señor. Jesús le dijo, vayan ahí, donde el mismo hombre
que le pidieron el pollino, vaya, y ahí va a ser el lugar. Fueron los discípulos a comprar las cosas, prepararon la Santa Cena, la Pascua. Y dice que estaban ahí en la noche, todos reunidos, los discípulos con el maestro. Judas también estaba ahí. Y dice que Jesús toma el pan y toma la copa de vino. Y le dice a sus discípulos que este es su cuerpo, que sería entregado por vosotros y sería partido por vosotros. Y les dijo, coman. Y se los dio a cada uno. Tomó la copa y le dijo, esta es la copa, esta es la sangre nueva y eterna, que será derramada por vosotros. Bebedla, le dijo. Y les dijo, haced esto en memoria de mí, todas las veces que sea necesario. Y tomaron todos de esta copa. Y dice que comieron la Pascua. Comieron el pan. Y dice que Jesús, tomando del pan y untándolo en la grasita del plato, eso indica que comieron la Pascua. Con la salsa que había en el plato, dijo, el que meta la mano conmigo al plato, ese será el que me entrega. Los discípulos dijeron, pero maestro, ¿quién te entregará? ¿Quién? Y Jesús ya sabía quién era. Por dentro él estaba adolorido por la traición. Por dentro él se sentía, hermano, imagínese cómo se sentía el Señor. Pero él aún seguía amándolo. Él seguía amándolo, aunque lo iba a traicionar. Dice que le lavó los pies. Les lavó los pies a sus discípulos, hermano. Y Judas mete la mano para comer con él del plato. Y el Señor le dice, ve y haz lo que tengas que hacer. Se fue Judas. Se fue lejos. A hablar con los fariseos. A hablar con Caifás. A hablar con los sacerdotes. Le dieron las monedas de plata. Y dice que Jesús esa noche, en la última cena, dice que Él se dirige al huerto del Getsemaní. En esa noche, estamos hablando alrededor de las 10 de la noche, se dirige con sus discípulos. Él llega al huerto del Getsemaní. Y aquí es donde comienza, hermano, lo más fuerte de esto. Jesús ya iba, hermanos, en su corazón, en su interior, sufriendo. La traición ya sabía, él sabía que venía. Él ya sabía que venía la hora de su entrega. Y dice que llegó al huerto del Getsemaní y le dijo a sus discípulos, velen conmigo, oren conmigo, dijo. Y llamó a 3 de sus discípulos y le dijo, vengan un poco más acá. Dice que se quedaron más cerca del maestro 3 discípulos, Juan, Jacobo y otro más. Y el maestro se apartó a orar. Dice que él estaba orando al Señor. Se puso a orar el maestro Jesús. Y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oraba a su Padre que estaba en los cielos. Y dice que él estaba orando y grandes gotas de sangre caían de su rostro. Imagínense, hermanos amados, lo que nuestro Señor tuvo que padecer o tuvo que estar sintiendo para que grandes gotas de sangre cayeran a la tierra. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos dice Lucas, el evangelista, el médico, su sudor se hizo como gotas de sangre. Se vuelve el maestro de orar.
y encuentra a sus discípulos durmiendo. Y les dice: no habéis podido conmigo siquiera velar una hora. Oren, le dijo, oren. Oren, porque la hora ya se acerca en donde el Hijo del Hombre será entregado. Porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Volvió a orar el Señor. Y dice que vinieron ángeles y le fortalecieron. Le fortalecieron porque la hora se acercaba. La hora de su entrega se acercaba. La hora en donde Él iba a morir, hermanos. ¿Cómo se sentía el Señor? Que le dijo a su padre: Padre, ¿será posible que el hombre se salve sin que yo muera? ¿Será posible que pases de mí esta copa amarga que tengo que tomarme ahora? ¿Será posible que yo no muera, pero el hombre se salve? Pero que no se haga mi voluntad, le dijo. Que se haga la tuya, Señor. Él obedeció hasta la muerte. Él se sometió a su Padre. Hermanos, cuando vemos esta historia en el Getsemaní, vemos que Jesús tuvo un estrés inasumible. Jesús enfrenta una angustia de muerte que activa el sistema simpático de forma masiva. Él estaba en un estrés tremendo porque se acercaba la muerte. Él sudaba de nervio, él estaba estresado, hermano. Hay una ruptura capilar. Los diminutos vasos sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se contraen y dilatan tan violentamente que estallan. Esto se llama médicamente como hematidrosis. Hematidrosis. Cuando Jesús sudó gotas de sangre, es porque Él estaba tan estresado, hermanos amados, que los vasos de los sanguíneos, de los capilares, hermanos, se dilataron y se contrajeron tan violentamente que estallaron. ¿Y qué pasó? La sangre se mezcla con el sudor. Y el resultado clínico: Jesús pierde entre 150 a 200 ml de fluido, de sangre. Y su piel queda en carne viva. Una piel hipersensible. Queda el Señor Jesús. Al sufrir este estrés tremendo, esta angustia tremenda para acercarse a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. El historiador Celirium, citando en Crónicas de Martirólogo, describe este sudor como la manifestación del miedo sagrado. El miedo sagrado. Celirium era un historiador de aquellos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor, como Flavio Josefo. Hombres que no eran cristianos, pero que escribieron de Jesús. Aún en la historia secular estaba Jesús ahí. Y estos hombres decían: este hombre es extraordinario. Este hombre es de otro planeta. Porque lo vamos a ver luego. Bendito sea su nombre. Esto fue el día Jueves Santo, cuando Jesús llega al Getsemaní a las 10 de la noche. Y le ocurre esto, que bota grandes gotas de sangre. Al otro día, el Viernes Santo, muy temprano en la mañana, Jesús estaba orando la tercera vez y le dijo a sus discípulos: levántense, porque la hora ha llegado, en donde vienen a buscar al Hijo del Hombre. Y dice que Pedro toma la espada y al ver la cantidad de hombres y de soldados que venían para arrestar a un solo hombre, dicen los historiadores que vinieron alrededor de 400 hombres. Otro historiador dice que vinieron como 800 hombres a buscar a Jesús. A un solo hombre. ¿Sabe por qué? Porque oyeron hablar de él. Y decía: este hombre hace callar el mar.
Este hombre le ordena a las olas que se detenga, le ordena al viento que se detenga. Este hombre sana a los enfermos. Este hombre le da vista a los ciegos. Este hombre, gloria al Señor, resucita a los muertos. Entonces ellos habían oído de que este hombre era de otro lugar, era de otro planeta. Entonces trajeron a 800 hombres a arrestar a Jesús. Y cuando se acerca un hombre, dice que Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malco. Le corta la oreja y Jesús le toma la oreja y se la pone. Y le dijo: no, Pedro, porque si a espada matas, a espada morirás. Bendito sea el nombre del Señor. Y se acerca Judas. Y se acerca el momento que tiene que entregar al maestro. Y se acerca y le da un beso en su mejilla y lo abraza. ¿Y sabe las palabras que le dice Jesús? Le dice: Judas, con un beso entregas a tu amigo. No le dice traidor, le dice: con un beso entregas a tu amigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hemos, hermano, entregado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos fallado a Jesús? Pero aún así Él nos sigue amando. Él no nos dice: me traicionaste. Él no le dijo a Judas traidor. Le dijo: con un beso entregas a tu amigo. Con un beso entregas a tu amigo. Dice que se levantó un hombre y le dijo: andamos buscando a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dijo: yo soy. Yo soy, le dijo. Y dice que todos cayeron de espalda, hermano. Todos los 800 hombres, todos los que estaban ahí cayeron de espalda. ¿Por qué? Porque Dios se estaba manifestando. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, cuando Moisés vio la zarza ardiendo en el monte Horeb, gloria al Señor, dice que se acercó a mirar. Y dice que de la zarza que ardía y no se consumía, salió una voz y le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tierra santa es. Tú sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dijo: pero Señor, si soy un hombre tardo de letra, no sé hablar. Y si voy, ¿qué digo? Esta voz le dijo: diles que yo soy, te envía. Era el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestándose, hermano, ahí en el huerto del Getsemaní. Cuando Jesús le dice: yo soy, se manifiesta Dios ahí. Él había podido enviar, hermanos, una legión de ángeles, hermanos, dar la orden para que los destruyeran a todos. Pero Él no lo hizo, porque Él tenía que obedecer a su Padre. Lo arrestan a Jesús alrededor de la 1 de la mañana, el día Viernes Santo. 1 de la mañana. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 67 al 68, y el libro de Juan, capítulo 18, versículo 22. Dice que Jesucristo es llevado al Sanedrín. Allí se encuentra con Anás. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que comienzan a interrogar a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Y comienzan a interrogarlo. Y comienzan a bofetearlo. Y comienzan a golpearlo. Gloria al Señor. Comienzan a pegarle a nuestro Señor. Comienzan a escupir a nuestro Señor. Dice que le daban bofetadas en la cara. Le daban bofetadas. Pero las bofetadas no son las bofetadas que nosotros pensamos. Las bofetadas eran unos palos de 40 centímetros. Un palo redondo, un palo cuadrado de 40 centímetros. Duro de aquellos tiempos. Y ese palo le daban a Jesús en la cara. Con ese palo le daban a Jesús. Y le decían: profetiza, profetiza, ¿quién te pegó? Dice que le rompieron el tabique nasal. Le sacaron la nariz, hermano, a nuestro Señor.
le fracturaron el tabique nasal y le hicieron una contusión en la mejilla derecha, causando una hemorragia del plexo de Kieselbach. Hermanos, la vigilia forzada que había tenido el Señor reduce drásticamente el umbral del dolor para los eventos siguientes. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en el siguiente evento, cuando él estaba siendo interrogado en el Sanedrín, lo golpearon, lo desfiguraron, hermano. Dice que su barba, hay un historiador que dice que le arrancaron la barba de raíz. Hay un historiador perpetuo, dice que este Jesús se traía con sus dos manos su barba para volverla a su lugar, con su nariz sangrando, con su nariz removida. Hermano, nuestro Señor quedó irreconocible. Lo golpeaban con palos en la cara. Lo flagelaron a nuestro Señor. Dice que lo culparon, lo inculparon al Señor. Lo llevaron donde Pilato. Y dice que su esposa de Pilato le dice a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. Porque había soñado ella. Había soñado, hermanos amados, esta mujer. ¿Y qué hizo Pilato? Dice que tomó una batea con agua y se lavó las manos. Dijo: yo ahora me lavo las manos y no tengo nada que ver. Hagan ustedes, le dijo al pueblo, lo que quieran hacer con este hombre. Y le dijo a los fariseos, a los que estaban ahí del Sanedrín: ¿qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? Porque su ley judía dice que en esta fecha de Pascua podemos sacar a uno que está en la cárcel. Y dijeron: queremos a Barrabás. Sacaron a un criminal, hermanos, de la cárcel. Sacaron a Barrabás, un asesino, un homicida, a un ladrón. Y le pusieron a Barrabás y pusieron a Jesús. Pilato le dijo: ¿a quién quieren que suelte? Y dice que el pueblo aún aclamaba y decían: a Barrabás. Ese éramos tú y yo. Barrabás éramos tú y yo. Éramos esos ladrones, esos homicidas, esos hombres malos. Pero Jesús tomó el lugar. Él tomó el lugar. Y Barrabás fue sacado libre. Nosotros somos libres ahora. Nosotros fuimos libres por el Señor. Él tomó el lugar. Dice que lo tomaron a Jesús, hermano amado, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y lo llevaron para flagelar. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 1. Los historiadores dicen que antes de flagelar o azotar a estos hombres condenados a la cruz del madero, dice que echaban a competir al Coliseo romano. Echaban a competir a 25 gladiadores para que los mejores, hermanos amados, pudieran azotar a estos hombres. ¿Por qué? Porque los que ganaran, estos gladiadores que ganaran y salieran elegidos, ellos al matar a la persona en los azotes, les darían en oro el peso de esa persona. Mira lo que dicen los historiadores. Detalles que no están en la Escritura. Entonces vemos, hermanos, con la fuerza que le daban a Jesús estos azotes. 40 azotes menos 1. Era lo que decía la ley. Pero al Señor le dieron con un látigo de 3 azotes. Con 3 cuerdas.
no de uno solo. Le dieron azotes por 3. 116 azotes le dieron. Las personas comunes y corrientes a los 25 azotes morían. A los 25 azotes moría cualquier persona normal. A Jesús le dieron 116 azotes. El flagrum taxitalum se llamaba este azote especial que usaban estos gladiadores, estos hombres romanos, para azotar a Jesús, para matarlo en la flagelación. Hermanos, este flagrum tenía bolas de plomo en sus puntas que golpeaban la espalda, produciendo hematomas profundos en los músculos esqueléticos del Señor. Los trozos de huesos que tenía este azote flagrum, que era con cuerdas de cuero, bolas de acero, y tenía huesos de oveja en la punta. Cuando le daban al Señor Jesús estos azotes, las bolas de acero golpeaban sus carnes, golpeaban su espalda, produciendo hematomas. Y los huesos de oveja se incrustaban en su carne. Y cuando ellos sacaban el azote, hermanos, venía con carne de Jesús. Venía con carne de Jesús. Cuando vemos esto, hermanos, a la luz médica, vemos que Jesús sufre un choque hipovolémico clase 1. Jesús pierde aproximadamente 487 mililitros de sangre. Su corazón late ahora a más de 100 pulsaciones por minuto, taquicardia, para compensar la pérdida de volumen. El historiador Cicerón describe la flagelación como un suplicio infausto, destinado a debilitar al reo hasta el borde de la muerte. Ese era el propósito de la flagelación, que la persona quedara debilitada y muriera ahí. Porque llevar a una persona a la cruz llevaba mucho gasto para los romanos, gasto de tiempo, gasto de recursos. Entonces ellos preferían azotarlo y matarlo ahí. Imagínense con la fuerza que le dieron a nuestro Señor. Dicen los historiadores, los que presenciaron esto, que a Jesús se le veía su pulmón cuando Él respiraba. Otro historiador dice que se le veía el páncreas, hermano, con su rostro desfigurado, con su nariz desfigurada, ahora azotado, sin espalda, hermano, su espalda molida, sin barba, le habían arrancado la barba, todo sangrado. Cuando levantan a Jesús, porque todavía estaba vivo, aferrándose a la vida, aferrándose por ti, aferrándose por mí. Quizá él pensaba, no puedo morir porque hay muchos que vivirán por mí. Hay muchos que van a vivir. Ese éramos tú y yo. Estábamos en el pensamiento del Señor. Estábamos en la mente del Señor. Estábamos en los planes del Señor. Dice que lo levantan al Señor para llevarlo a la cruz. Y dice que le ponen una capa de rey. Y los soldados comienzan a burlarse de él. Y le decían, ¿no eres rey? Aquí está el rey de los judíos, le decían. Se burlaban de él. Y dice que tomaron una corona de espinas. Tejieron una corona de espinas, hermano. Mateo 27, 29.
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Salve, Rey de los judíos, le decían. Y se burlaban de él. Y él estaba todo desfigurado, hermano. Y dice que tomaron esta corona, que la trenzaron. Y no es como una corona que nosotros vemos en la tele o en las películas. No. Esta corona era como un casco, hermano. Y la hacían más pequeña que su cabeza. Y dice que le ponían esta corona y le daban con un martillo para ponérsela. Le daban con un martillo, hermano, para ponerle la corona. Cada espina rasgó sus sienes, decía la alabanza. Rasgó sus sienes. Rasgó sus vasos que tenían en su cabeza. Las espinas penetran el cuero cabelludo. Zona altamente vascularizada, sumando una pérdida de 330 ml de sangre adicional. Al ser golpeado, se irritan los nervios trigémino y occipital, produciendo dolores pulsantes que la medicina califica como EVA 10, dolor máximo insoportable. Nosotros a veces escuchamos a nuestras hermanas decirnos si los dolores de parto es el dolor más grande que puede sentir un hombre en esta tierra. Pero el dolor más grande lo sintió nuestro Señor. Él conoce lo que nosotros sufrimos. Él conoce nuestros dolores. Él sabe lo que es el dolor del cáncer. Él sabe lo que es el dolor del SIDA. Él sabe lo que es el dolor más grande de esta tierra. Porque Él lo padeció en su propio cuerpo. Lo toman al Señor y le ponen el madero para que camine hacia el monte Calavera, hacia el monte Gólgota, que significa el monte de la misericordia. A las 9 de la mañana dice que Jesús llega al monte con mucha dificultad. Dice que el poste que llevaba Jesús era el horizontal, no era la cruz completa, no, era solamente el horizontal que llevaba sobre sus brazos, que pesaba alrededor de 85 a 115 kilos, un madero grande y pesado. Y dice que se lo pusieron a Jesús. Y dice que intentó andar y a los 3 pasos dice que cayó. Imagínense. Y dice que había un hombre ahí. Los soldados lo vieron, Simón de Cirene, uno morenito. Lo obligaron a cargar la cruz por el Señor. Y él llevó la cruz por el Señor Jesucristo. Dice que Jesús llegó al monte con mucha dificultad, aferrándose a la vida, aferrándose. Pero aún le tocaba pasar el momento más difícil, el dolor más tremendo que puede tener todo hombre en esta humanidad y en esta tierra. Dice que llega el momento de la crucifixión. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, Jesús es crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, los clavos que usaron para clavar a Jesús en su muñeca fue aquí.
Acá nosotros tenemos una abertura del hueso cúbito. Aquí. No fue aquí. Fue aquí. Clavaron a Jesús con clavos de hierro de 18 centímetros aproximadamente en el madero. Aquí hay un nervio, se llama el nervio mediano. Dice que este nervio, al clavarse, dice que automáticamente el dedo pulgar queda en esta posición. Así estaba nuestro Señor en la cruz, con las manos. Así estaba nuestro Señor en la cruz con las manos. El clavo atraviesa el espacio de destot, se llama. Esto secciona o comprime el nervio mediano, provocando que el pulgar se contraiga hacia la palma y genera descargas eléctricas constantes de dolor neuropático. El Señor estaba atravesando un dolor tremendo, hermano. Descargas eléctricas en sus nervios, en su cerebro, en su sistema nervioso, hermano. Estos hombres eran, hermano, expertos en la flagelación. Estos hombres eran expertos en mutilar a las personas, hermano. Eran expertos, eran, hermanos, dominados por Satanás. Clavaron sus pies. Y dice que el clavo atraviesa el segundo espacio intermetatarsiano, dañando el nervio peroneal profundo. A Jesús no le metieron los clavos aquí. Aquí. No. A Jesús se lo metieron por aquí. Directo al nervio. Directo al tendón que tenemos ahí, hermano. Bendito sea el Señor. Dice que, hermanos, nosotros tenemos nervios en la planta de los pies. Y al tocar ese nervio, hermano, comienza a haber un dolor terrible también. Un dolor que no tiene imaginación humana. Eso es lo que tuvo que atravesar nuestro Señor por nosotros. Y aún así, Él se aferraba a la vida por nosotros. A Él le costaba respirar. Dice que al colgar por los brazos, el pecho queda expandido. Y Jesús puede inhalar, pero el peso del cuerpo impide que el diafragma suba para exhalar. Cada respiración de Jesús en la cruz era dolor para Él. Su espalda rasgada, su espalda abierta, hermanos amados, carne viva, rasgándose en la cruz atrás del madero. Esto produce un esfuerzo sobrenatural. Para expulsar el CO2, el carbono, y poder hablar, Jesús debe apoyarse en los clavos de sus pies, rozando su espalda desgarrada contra la madera. ¿Qué le produce esto a Jesús? Acidosis e hipercapnia. Hipercapnia. La falta de oxígeno produce ácido láctico, acidosis, y el CO2 se acumula, provocando calambres tetánicos en todo el cuerpo. Al no poder respirar, nuestro Señor comienza a serle doloroso, porque tenía que rajar su espalda sobre el madero para poder aferrarse a la vida. Aún así, Él habla 7 palabras en la cruz. Y cada palabra que Jesús habla
fue una proeza física sobre la asfixia. En el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él estaba muriendo ahí. Y los soldados estaban abajo, hermano, echando suertes sobre su ropa. Porque escrito estaba que echarían suerte sobre su ropa. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, perdónalos, le dijo. Luego dijo a uno de los malhechores que estaba a su lado, el otro que estaba al otro lado. Uno le decía: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y te salvas a ti mismo? Y nos salvas a nosotros también. Pero el que estaba al otro lado le dijo: calla. Nosotros hemos hecho lo malo y estamos recibiendo lo justo. Pero este nada malo ha hecho. Nada malo ha hecho. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Lucas 23, 43. Le dijo, 23, 43. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra que dijo Jesús en el madero, con mucho sacrificio: hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Luego miró para abajo de la cruz, aferrándose a la vida, y vio a María y vio a Juan. Libro de Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Ahí estaba su madre llorando con Juan, su discípulo amado. Mire las palabras que Jesús le dice aferrándose a la vida. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tercera palabra que dijo Jesús en la cruz, con mucho sacrificio. Al ver a su madre ahí con su discípulo, le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Y le dijo: hijo, ahí está tu madre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos ya cuando Jesús ya está sufriendo tanto, hermano, que en un momento, al ver su situación, él sintió que Dios lo abandonó. Él sintió que su padre lo había abandonado. Porque Jesús era hombre, hermano. Jesús era 100% hombre. Y él dice esta cuarta palabra en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estando ya a punto de, hermanos, entregar su alma a Dios, él dice esta cuarta palabra: ¿por qué me has desamparado? Y a veces nosotros también la decimos. A veces vienen los problemas a nuestra vida, vienen las dificultades, vienen las enfermedades. Y al igual que Jesús nos preguntamos, porque somos humanos, y pensamos que Dios nos ha desamparado. Pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Dios está ahí. Él está ahí, hermano. La quinta palabra que dice Dios, Jesús en la cruz: tengo sed. Libro de Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed.
Este clamor, hermanos, indica el choque hipovolémico avanzado. Era tanta la sangre que ya había derramado Jesús. Era tanto el sufrimiento que tenía Jesús. Era tanto el dolor que sentía Jesús. Que Él dijo, tengo sed. Y ahí donde los romanos le dieron vinagre con hiel. Vinagre con hiel le dieron. Y ya estaba a punto ya el Señor de entregar su alma. Y sabe que de pronto la Biblia dice que la tierra se cubrió de tinieblas. Y hubo un terremoto tremendo en la tierra en ese momento. Bendito sea el Señor. Llegaba el momento que Jesús tenía que entregar su alma. Y Él estaba ahí. Y Satanás salió con todos sus demonios, hermano. Y quizás se estaban burlando y estaban todos seguros. Los demonios. Contentos que habían matado al Hijo de Dios. Y Jesús dice esta palabra. Y le dice, consumado es. Él dice, tetelestai. Tetelestai, dice Jesús. Consumado es. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. La misión está cumplida. Tetelestai. El precio ha sido pagado. Bendito sea el nombre de Dios. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y dijo estas últimas palabras Jesús el Señor en el madero. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y dice que Jesús expiró y murió. A las 3 de la tarde. Dice que un soldado que estaba abajo del madero tomó una lanza. Pero sabe que lo que hacían los romanos, tomaban garrotes y le quebraban las piernas a los que habían muerto en la cruz. Le quebraban las piernas. Pero a Jesús no le hicieron eso. Porque estaba escrito, hermanos amados, en el libro de los Salmos, que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Le quebraron la nariz, pero es un tabique nasal. No es hueso, es cartílago. Estaba escrito que ninguno de sus huesos sería quebrado. Tomó la lanza el romano y dice que la atravesó de lado. Y cuando sacó la lanza, dice que salió sangre con agua. Libro de Juan 19, 34 dice, al instante salió sangre y agua. Al análisis médico, esto es una ruptura cardíaca. El agua proviene de un derrame pericárdico, líquido alrededor del corazón, o pleural, debido a la agonía y la falla cardíaca aguda. El doctor Corominas y otros investigadores sugieren que el corazón de Jesús sufrió un infarto agudo de miocardio que derivó en la ruptura de la pared ventricular antes de la lanza. Antes de la lanza, ya el corazón de Jesús había estallado. El corazón de Jesús. Y cuando metió la lanza, salió agua con sangre. Pero eso indica que ya se había roto su corazón.
El historiador Flavio Josefo documenta que el castigo romano era tan brutal que los hechos se convertían en un libro perpetuamente abierto a la historia del poder del imperio. Pero aquí fue la prueba legal de su muerte real. Gloria a Dios. Los romanos documentaban todas las muertes, hermanos. Y documentaron la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia hoy es el testamento legal de que Jesucristo existió. De que la muerte en la cruz existió. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie en este mundo, en esta tierra, va a poder decir que Jesús no existió, porque hay pruebas, hermanos, históricas. Están los escritos históricos de estos historiadores. Búsquelo, Flavio Josefo, Celirium, Perpetuo. Está escrito en la historia de Jesús. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo 28, del 1 al 10, y Lucas 24, 36, las mujeres se dirigen al sepulcro donde habían dejado al maestro. Y dicen que de repente ven la piedra removida. Gloria a Dios. Y habían dos ángeles. Y estos ángeles le dicen a la mujer: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. Ha resucitado. Un día como hoy, domingo, nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Atravesó todos esos padecimientos, porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre no habría remisión de los pecados. Por su muerte fuimos perdonados. Por su muerte Él nos lavó. Por su muerte Él nos santificó. Por su muerte Él nos justificó delante de Dios. Por su muerte hoy tenemos vida eterna. Por su muerte, hermanos amados, estamos reunidos en este lugar. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra que leímos de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay hermoso parecer en él, ni hermosura, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue desfigurado. No hay hermoso parecer en él. Por su muerte, hoy tenemos vida eterna. Le invito a ponerse de pie, mi hermano. Cuando lo azotaban al Señor, Él no abrió su boca. Él guardó silencio, hermano, delante de sus transgresores.
Dice la palabra del Señor que Él despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente en la cruz del Calvario, clavando el acta de los decretos que no era contraria. Dice, triunfando sobre ellos. Dice que el templo, cuando Jesús muere, hubo un terremoto tan grande, hermanos amados, que dice que el velo del templo se partió de arriba abajo. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que ahora nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios por medio de su carne, por medio del velo que es de su carne que se rasgó. Ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios por la muerte de Jesucristo. Ahora nosotros, habiendo conocido esto, todo lo que padeció nuestro Señor, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con el Señor? Todo lo que tuvo que padecer por nosotros. Ahora cuando usted no lo salude, que no le importe. Porque a mi Señor le hicieron más. Y si al árbol verde le hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros también? Pero ahora ya sabemos que Él padeció por nosotros. Como dice aquí la palabra. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte nosotros. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros. En otra parte de la Biblia dice que delante de Él fue puesto un sumo gozo. Delante de Él, por el sumo gozo puesto delante del Señor, dice la palabra. ¿Qué significa? Que Jesús iba con gozo a la cruz. Porque Él no estaba mirando el madero. Él no estaba mirando a nosotros, hermano. Él no estaba mirando a nosotros, a su iglesia. ¿Sabe que el postrer Adán, que era Adán, el primer Adán, entró la muerte? Pero dice que por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entró la vida eterna al ser humano. El primer Adán acusó a su esposa, entregó a su esposa. Cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Adán le dijo, la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. Pero cuando estaba Jesús en el madero, la mujer salió de la costilla de Adán. Pero cuando Cristo estaba colgado en el madero, cuando nace un bebé, ¿qué sale? ¿Qué sale de abajo de la mujer? Sale agua y sale sangre. Cuando a Jesús lo matan aquí, terminan de clavarle la lanza, ¿qué sale? Agua y sangre. Del primer Adán nació la primera mujer, que fue Eva. Y del costado de Jesús, cuando Jesús muere, nace la iglesia de Cristo. Nace la novia de Jesucristo. Nace la amada del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice que este hombre soldado que estaba abajo, dicen que era tuerto algunos historiadores. Y dice que le cayó gota de sangre en su ojo. Y dice que de repente se abren sus ojos. Y ahora ve, pero no con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Y dice, verdaderamente, este era hijo de Dios.
verdaderamente este era hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Esta ha sido la palabra del Señor para este día. Estamos contentos porque nuestro Señor vive. Amén. Él no está muerto como cantaba el hermano Michael. Él ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Él aparecerá en las nubes y nosotros volaremos a la presencia del Señor. Porque esa es nuestra esperanza. Jesucristo, el Señor, el Salvador, el consumador de la vida, el consumador de la fe, el autor y el consumador de la fe, el blanco perfecto. Gloria a Dios. Sigámonos aferrando al Señor. Ahora ya comprendemos lo que Él padeció. Él tiene sus marcas en su cuerpo. Él tiene sus llagas. Cuando Tomás se le apareció el Señor le dijo: ven, Tomás, ¿no crees? Mete tu mano aquí en la llaga. Él tiene sus cicatrices, hermano. Gloria a Dios. Él tiene sus cicatrices para que nosotros las reconozcamos. Cantamos al Señor. Gracias, bendito. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima del llevo. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén, Señor. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Gloria a Dios por siempre. Muchas gracias, bendito Dios. Por esa muerte, Dios mío, entregada a nosotros, miles hombres pecadores, Rey del cielo. Gracias, Señor. Ahora entendemos, Señor, lo que atravesamos. Ayúdanos, Dios mío. Lo pedimos, Rey de gloria. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestra dolencia y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y
sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, Dios de gloria, damos muchas gracias, Señor, por esta bendita palabra, la cual nos ha enseñado, bendito Dios, todos esos padecimientos, Jesús del cielo, que usted atravesó en esta tierra, Dios mío, para darnos vida, Dios mío, para rescatar nuestra vida del hoyo, para levantarnos del muladar, para sentarnos a la mesa con los príncipes de su pueblo, Dios mío, para que hoy tuviéramos una esperanza bienaventurada. Gracias por cambiar nuestras vidas, Señor. Así como usted oró al Padre, Padre, he rogado por estos para que su fe no falte, Dios mío. Hoy estamos en este lugar, Dios mío, por esa bendita muerte, por ese hermoso sacrificio entregado por estos hombres viles y pecadores, Dios mío. Muchas gracias por esa gracia inmerecida, por este regalo inmerecido, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Le damos por esta palabra, Dios mío, que hemos entendido hoy en este día, Padre. Que ahora nosotros comprendamos, Dios mío, lo grande y terrible que usted tuvo que atravesar para que nosotros hoy tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias. Reciba toda gloria, reciba toda honra, reciba toda alabanza, reciba todo imperio, reciba todo, Dios mío, porque todo le pertenece, Padre. Para nosotros sea solamente su bendita misericordia. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Las glorias para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Ha sido esta palabra que nos ha enseñado el Señor en este día, de ese sacrificio tremendo que tuvo nuestro Salvador. Que Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Gracias, Jesús.